Bien, el personaje que les traigo hoy se trata de Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella fue una benefactora de viudas y pobres. Su historia se encuentra relatada en Hechos, capítulo 9, y como referencia tomé el versículo 36, que dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas fue una mujer fiel que vivía en Jope, como ya acabamos de leer, y esta se encuentra cerca al actual Tel Aviv. Tel Aviv es la segunda ciudad con mayor población en la actual Israel. Jope, como vemos por acá, se encuentra ubicada en la costa mediterránea israelita. Como podemos ver, fácilmente se prestaba para hacer un puerto. Deja borrar todo esto. Se prestaba para hacer un puerto habitado por extranjeros que hablaban el griego en su mayoría. Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva. Tenía un ministerio para mujeres viudas que incluía proporcionar vestidos y que además proporcionaba bienes a los menos afortunados. Quizás Dorcas también era una viuda, puede asumirse esto por el sentirse identificado con esta causa, pero lo cierto es que no se dice si era joven o era mayor, solo se presume que era ama de casa. Tampoco se sabe cómo se convirtió Dorcas. Lo que sí se sabe es que la iglesia cristiana, o la iglesia primitiva en Jope, fue establecida por Felipe el Evangelista, y esta iglesia fue conocida como una dedicada al evangelismo, a la gran ayuda social. Las mujeres tuvieron un papel importante en esta localidad, en lo que fue la expansión del evangelio. Unas se encargaban a las obras sociales, otras a la oración y muchas otras al evangelismo. Y tanto las viudas como las mujeres cristianas, mejores posicionadas, mejor dicho, las que tenían mejor alcance económico, ellas abrían sus hogares a otras mujeres con menos posibilidades. Se dice también que es posible que Dorcas se convirtiera a Cristo en esta iglesia, o sea, que fue evangelizada y fue ministrada en esta iglesia primitiva en Jope. Entonces, continuando, dentro de las curiosidades de este personaje, se tiene en primer lugar que vivía en Jope, como ya le he mencionado por tercera ocasión. Jope, como dato curioso, es el lugar donde el profeta Jonás tomó el barco para dirigirse a Tarsis, para huir a Tarsis. Sabemos que Dios lo estaba mandando a predicar a Nínive, él quería hacer su voluntad. Y bueno, ciertamente salió de este lugar donde residía Dorcas. En segundo lugar, Dorcas es la única mujer en la escritura a la que se le llama discípula. Sin embargo, esto no significa que ocupara una posición especial ni en la congregación ni dentro de los otros personajes históricos. Y en tercer lugar, Dorcas fue la primera persona resucitada que se registra a partir de la actividad de un apóstol. En este caso fue Pedro. Dorcas, lo que sabemos en la historia relatada en Hechos capítulo 9, ella se enfermó y murió. Aunque no se menciona a los familiares, la Biblia sí menciona que estuvo rodeada de las viudas a las que Dorcas apoyaba, y para ellas, para todas estas viudas, fue muy doloroso su partida, fue muy triste, ellas se encontraban derrotadas, y se puede apreciar esto muy bien en la lectura. Es por esto que los miembros de la iglesia de Jope supieron que el apóstol Pedro estaba en la ciudad de Lida. Esta se encuentra muy cercana
a la localidad de Jope y enviaron a 2 hombres a rogarles que los visite para que le contase a Pedro todo lo acontecido con Dorcas. El apóstol no dudó en ningún momento en acompañarla, quizás él le movió todo este dolor, la historia de Dorcas, toda la entrega que ella tenía y bueno, se movilizó a esta localidad donde se encontraba el cuerpo ya fallecido de Tabita. Al llegar, hizo salir a todas las personas que se encontraban en la habitación y donde se encontraba el cuerpo de Dorcas. Allí se arrodilló, oró y con todo el poder y la autoridad de Dios y el Espíritu Santo le dijo: Tabita, levántate. Y Tabita volvió a la vida y Pedro la presentó viva ante los santos y ante las viudas. Además de gran alegría a quienes estaban allí, a quienes a quien le conocían, a quienes convivían con Dorcas, fue una gran emoción, fue un gran avivamiento tanto en ellos como en las personas que desconocían quién era este personaje. Por lo que hubo un avivamiento en la ciudad de Jope. La Biblia dice que muchos creyeron en el Señor. Todo esto que le estoy mencionando lo hago tomando referencia, leyendo el capítulo 9 del libro de Hechos. Todo esto aconteció de esta manera. Ahora bien, el contraste. Dentro de las fortalezas podemos mencionar muchísimas dentro de lo que es esta historia. Puede relatarse o pueden darle lugar a lo que es la fidelidad, la bondad, la piedad, la fe, el amor tanto a Dios como al prójimo, trabajo, servicio, sencillez, liderazgo, diligencia, disposición, entrega, buena actitud, eficiencia, constancia, compromiso y compasión. Ciertamente, al leer este pasaje, esta historia de Dorcas, no pueden apreciarse a simple vista ninguna debilidad. Sin embargo, ante los humanos, ante la perspectiva humana, una debilidad puede ser que solo tenía un talento, y era el talento de la aguja, es decir, ella cosía. Muchas veces, bajo el ojo humano, tener un solo talento o contar con talentos que tienen poca vistosidad, que están como quien dice detrás del telón, perdón, es motivo para sentirse menospreciado. Ya este es un tema de autoestima, más allá de todo esto, pero lo cierto es que muchas veces se ve como debilidad esto, tener un solo talento, ser personas que no son vistosas, y no es motivo para sentirse importante. Sin embargo, vemos en esta historia como Dorcas no tenía muchos talentos, pero el que sí tenía lo puso al servicio del Señor. Nos recuerda la parábola de los talentos, donde el siervo al que se le dio uno tuvo miedo de perderlo y ¿qué hizo? No lo usó, simplemente lo escondió. Y por lo tanto no pudo darle a su Señor cuando regresó el fruto de lo que correspondía. Entonces podemos ver cómo esta mujer sencilla, esta mujer humilde en cuanto a lo que es la personalidad, sus características, solo tenía un talento, pero por el contrario de esta parábola de los talentos, sí lo puso al servicio y podemos ver a través de esta historia que fue multiplicado en gran manera. Muchas vidas fueron impactadas, fueron alcanzadas a través de este solo talento. Dentro de las aplicaciones que pude extraer de esta historia, el personaje de Dorcas, es que Dorcas fue un personaje, fue una persona conocida por la abundancia de buenas obras y su fe se demostraba de esta misma manera. Ahora bien, ¿por qué somos conocidos nosotros? ¿Estamos usando los talentos y los dones que Dios nos ha dado o por temor los escondemos?
¿Cómo lo estamos usando o para qué lo estamos usando? ¿Lo ponemos al servicio del Señor y los demás? ¿Somos generosos con los necesitados? ¿Está nuestro corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por su salvación? ¿Cómo demostramos la fe y esta gratitud que hay en el corazón? ¿Pueden decir los demás que abundamos en buenas obras? ¿Hacemos lo que podemos por aliviar el sufrimiento de los demás y por ayudar a los más necesitados? Esas aplicaciones nos llevan a reflexionar y darnos cuenta de que, como mencionaba anteriormente, no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de disposición. Finalmente, dentro de las conclusiones, tengo que la vida de Dorcas es un ejemplo de un corazón transformado y agradecido a Dios por la salvación recibida, y sus obras fueron el resultado de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Que así sea, o que así se vea nuestra fe por nuestras buenas obras. En segundo lugar, debemos ofrecer lo que tengamos. Solo el Señor sabe qué es lo que hará con eso que ofrecemos. Vemos a un personaje que ofreció lo que tenía, lo único que tenía. Ofreció su único talento y su corazón apasionado y compasivo. Gracias a ello, Dorcas llegó a ser muy influyente, y Dios utilizó su popularidad y el hecho de su resurrección para que por este testimonio la iglesia lograra crecer en gran manera. Y en tercer lugar, que los talentos no influyen en las demás personas si no están acompañados de los dones espirituales. Es por esto que vemos en muchas iglesias talentos impresionantes, sin embargo, no logran ministrar vidas de personas. ¿Pero por qué? Porque no están acompañados de estos dones espirituales que conocemos, no están acompañados de amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, todos estos dones que bien conocemos que están en Gálatas, que nos relatan en Gálatas. Estos talentos, por carecer de los dones espirituales, no logran ministrar, no logran con el cometido con el que el Señor los ha dado a cada una de estas personas. Los dones espirituales embellecen los talentos. Entonces, de esta manera culmina esta participación de Tabita Dorcas, benefactora de viudas y pobres. Dorcas es un ejemplo de transformación e influencia piadosa en la vida de otros y en la sociedad en general. Muchas gracias.